Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al webinar ¿Deseas obtener un sello de empresa certificada en prevención del COVID-19? Damos bienvenida a este webinar y les voy a dar unas breves indicaciones para poder llevar a cabo este webinar sin problemas. Por favor, recuerden mantener sus micrófonos en silencio durante todo el webinar a fin de evitar ruidos ambientales. Las preguntas y respuestas serán al final de la ponencia. Pueden usar el chat o abrir micrófonos si desean realizar algún tipo de pregunta. Bueno, habiendo dicho esto, presento al CEO Andrés Pérez. Andrés, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Isaac. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este webinar. Sé que va a ser una hora bien invertida y además de aprender, creo que va a haber una muy buena interacción en torno al tema que hoy nos ocupa. Antes de iniciar, quisiera recordarles a quienes no nos conocen que Promoción Empresarial ya tiene 28 años mejorando el desempeño de los ejecutivos y la competitividad de las organizaciones a través de la capacitación, fundamentalmente a través de congresos, cursos abiertos, cursos in company, estos bajo el formato presencial y digital, e-learning, lo que le llamamos Mi Campus Virtual, que básicamente podemos montar una universidad corporativa en una empresa en una semana, y tenemos aulas en el World Trade Center. Y bueno, desde la pandemia estamos ofreciendo un webinar en promedio al mes gratuito para ayudar a las personas y a las empresas a poder sortear en mejores condiciones la situación tan complicada que se ha vivido a través de el COVID. Así que, pues que sea un excelente evento el día de hoy. Y antes de iniciar, quisiera nada más validar que estamos recibiendo bien la señal de audio y video, así que por favor en el chat, si pueden poner por ahí, por favor, la ciudad desde donde nos están viendo, y eso significa que están recibiendo bien ahí la señal de audio y video, ¿va? Ahí está Pedro Gómez de Monterrey, perfecto. De la Ciudad de México, Juan Carlos Rodríguez, excelente. ¿Alguien más de la Ciudad de México? Selene, perfecto. Muchísimos de la Ciudad de México, César Ruiz, Luis Pacheco, de Querétaro. En fin, qué bueno, pues eso significa que se está recibiendo bien la señal. Muy bien, pues para iniciar, quisiera solamente presentar de manera muy breve a dos expertos sobre este tema del sello, que como ustedes saben tiene como objetivo el poder obtener un sello certificado en prevención al COVID, el hecho de que pues vas a poder dar seguridad para que tus usuarios, tus clientes, personal, proveedores, aliados estratégicos entren sin miedo a tus instalaciones y eso fomente la actividad económica, también favorezca la comunicación corporativa y, ¿por qué no?, también que te diferencie de la competencia. Así que vamos a abordar este tema con dos expertos. Por una parte está con nosotros Victoria Cruz. Ella es gerente de operaciones de sistemas de gestión de NICE. Y por otra parte, Eric Blázquez, consultor experto de esta firma Expert. Ellos nos van a explicar más a detalle a qué se dedican estas excelentes organizaciones. Así que sin mayores preámbulos, iniciamos. Adelante, bienvenidos Eric y Victoria. Muchas gracias, Andrés. Y buenas tardes a todos también. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a dar inicio. Y como comentaba Andrés, bueno, el objetivo es que ustedes conozcan, pues les vamos a dar dos ideas prácticamente. Pensamos que son dos buenas ideas para que ustedes puedan establecer todo lo necesario para cumplir con los protocolos, tanto de las autoridades como de mejores prácticas, y pues, todo esto referido a la prevención del COVID-19, que bueno, que ya sabemos que este virus pues ha afectado la vida de todos. Sin embargo, bueno, pues tenemos que seguirnos adaptando, seguir aprendiendo cómo es la nueva forma de trabajar, la nueva forma de vivir, y ese es el objetivo
en esta tarde. Y bueno, pues agradecemos mucho su presencia. Bueno, pues el objetivo es saber o darles, como les comentaba, dos buenas ideas de cómo convivir de forma segura con el COVID-19, ¿no? Prácticamente ya pasó un año, un mes o 2 meses aquí en México, que se presentó el primer caso. Entonces, bueno, realmente sabemos que nos ha transformado en muchas cosas. Seguramente ya todo el mundo está hasta un poco cansado de todo lo que ha implicado esta pandemia. Yo me quiero referir un poco más a algo que se me hace muy interesante que podamos visualizar en este contexto. Y bueno, precisamente hablamos de que teníamos ya unas habilidades desarrolladas, obviamente en siglos pasados, pero en el siglo XXI, ya tenemos habilidades, se llaman habilidades del siglo XXI, enfocadas a los avances tecnológicos, a la colaboración. Ya hay muchos sistemas, ya hay muchas plataformas, hay muchas aplicaciones, todos los teléfonos, todas las computadoras, bueno, ya tienen un enorme repertorio de cómo conectarnos en el mundo, ¿no? Entonces ya habíamos empezado a desarrollar estas habilidades pues hasta el 2019, ¿no? De una forma incluso acelerada o rápida. Sin embargo, pues en el 2020 pues llega la pandemia, a principios de 2020 o en algunos países desde diciembre de 2019, y pues estas habilidades que ya habíamos empezado a desarrollar, pues justamente se ven afectadas de nueva cuenta y nos impactan de tal manera que tenemos que ahora desarrollarlas mucho más rápido de lo que teníamos pensado. Obviamente era algo inesperado, ¿no? Fue algo inesperado. Entonces, estas habilidades, pues, a pesar de que ya estábamos desarrollándolas, pues tenemos que reinventarnos para seguir desarrollando, pero a una velocidad mucho mayor, ¿no? Entonces, por eso decimos que el momento, pues, es ahora. Hablo del 2020 para acá, ¿no? Y pues aquí es necesario unas definiciones, entender unas definiciones que nos hemos encontrado por ahí dentro del contexto de la pandemia y se refieren al upskilling o reskilling. Estas habilidades o skillings, ¿no? Que ya teníamos de alguna forma evolucionando, pues tenemos todavía que darles un upgrade, ¿no? Un aumento en nuestras habilidades para que podamos sobrevivir en caso de muchas empresas, sobre todo hablando de negocios, eh, lamentablemente, pues también a nivel de vidas humanas, ¿no? Tenemos que desarrollar que esas habilidades que ya teníamos, pues sean todavía un poco más fuertes, mejores, más adaptables y de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, pues que para ya no dar más preámbulos en ese sentido, porque ya todo el mundo conocemos mucho contexto, ¿no? De la pandemia, nos vamos a enfocar un poquito más a la parte específicamente de los negocios, ¿no? Y bueno, sabemos que uno de los impactos más importantes fue el económico, el laboral, a nivel de colaboradores, de empleados, ¿no? Y pues, de muchos casos, como les comentaba, de sobrevivir. Y en algunos casos que sobrevivieron, pues ahora es rescatar y volver a llegar al punto de equilibrio para poder seguir en la tendencia de un crecimiento pues a mediano o largo plazo, ¿no? Sabemos que en México, en el país, pues prácticamente la mitad del territorio ya está en semáforo verde. Otro 40% está en semáforo amarillo y solamente hay 2 o 3 estados, si no mal recuerdo el dato hasta el día lunes, están en semáforo naranja, ¿no? En el país ya no hay ninguna entidad actualmente en semáforo rojo a partir del lunes pasado. Entonces, bueno, eso nos alienta un poco a que realmente pues el número de infecciones y de casos pues, ha ido disminuyendo. Entonces, pues esto nos da una oportunidad de pensar que podemos ver ya un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Creo que ya el panorama se ve un poco más claro en ese sentido. Sin embargo, sabemos que no necesariamente en otros sentidos como es el económico o financiero, como es el social, como el laboral,
e incluso en otros casos hasta el psicológico, ¿no? Entonces, pues esto nos ha afectado a todos en muchas formas. Entonces, aunque podamos ver ya una pequeña luz al final, tenemos que seguir desarrollando estas habilidades que les comentaba, este upskilling para poder seguirnos adaptando, porque esto pues realmente no se va a terminar todavía pronto como tal. Tenemos que seguir teniendo ciertas medidas, ciertos controles, para que no volvamos a reincidir o que no le demos oportunidad a este virus de seguir evolucionando, que ahorita vamos a ver algo de esto. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer como paso número 1 en general? Pues continuar con lo que funciona. Creo que en un año y unos meses, pues hemos aprendido cómo podemos realmente, tal vez no darle la vuelta al 100, pero sí poder controlar un poco la propagación del virus, que es lo más peligroso al final en este sentido, en una pandemia. Y aunque sabemos que ya están las vacunas, pues no necesariamente significa que ya hayamos terminado esta batalla, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a las recomendaciones que siempre hemos tenido y seguirlas reforzando. Eso es algo muy importante, que no hay que aflojar nuestro paso en este sentido, para que no podamos, para que evitemos realmente tener un rebrote. Hay estadísticas en general de que un tercer rebrote a nivel mundial pues podría ser muy catastrófico, ¿no? Algunos definen esta teoría, algunos ya se ven más mesurados. Sin embargo, creo que lo que hemos visto nosotros en general como país, pues es que a México particularmente nos afecta mucho cualquier tipo de crisis en otros países, o pues, obviamente en nuestras consecuencias sanitarias, pues también nos ha afectado, ¿no? Y seguramente para recuperarnos todavía falta un buen camino que recorrer. Los vamos a invitar a ver rápidamente unos minutos de un video. Lo vamos a poner en un minuto específico, no lo vamos a poner desde el principio. Sin embargo, bueno, la fuente es la OMS. Ustedes lo pueden consultar, podemos poner la liga si quieren. El contexto en general del video habla justamente de las vacunas, cómo se han ido desarrollando, cómo han ido ayudando o impactando en los países. Sin embargo, hay una parte muy importante que queremos resaltar con este contexto de que aunque hay vacunas, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Vamos a presentarlo. Permítame tantito. Soumya, with this pandemic, the world is in this situation where new evidence comes in almost every day and we're learning new things, but at the same time, we have to act in real time to protect ourselves. So tell us how, in this new scenario with the new variants, how can people protect themselves and what should governments be doing? So what we know about this variant and previous variants is that the virus is still behaving in the same way, it's spreading in the same way. And the more we give it a chance to spread and to multiply within humans, the more chances it's going to have to keep changing itself. That's its natural property. So we really need to go and focus now and attack it and make sure that we're doing everything we can do to reduce transmission. And we know the things that work. We know that testing, that identifying those who are infectious, that being able to provide them supportive isolation, tracking and contact tracing, and quarantining all the contacts, making sure that people continue to comply with the physical distancing, with wearing a mask, with avoiding crowded places, avoiding closed settings where there are a lot of people, washing hands, respiratory etiquette, staying home if you're sick. All of these things together definitely make a difference in bringing down transmission. That's been shown again and again in country after country. So I think at this time we need to double down, because we know the same public health and social measures will work against these variants
as have worked in the past. And right now, we're at a very critical stage in many parts of the world where we really need to be focusing on bringing down the transmission. And that in turn will help in reducing how much this virus can actually change. Thank you, Soumya. There you have it, WHO's chief scientist, Dr. Soumya Swaminathan, talking about variants and vaccines. Until next time, then, stay safe, stay healthy, and stick with science. Ok. Bueno, aquí consideramos que... perdón, comentábamos que, bueno, lo más importante aquí a destacar es que, bueno, realmente la clave está en no permitirle al virus que se siga propagando, ¿no? Entonces, considerando este concepto, es por eso que nos hemos dado la tarea de hacerles esta presentación para que ustedes conozcan de alguna forma cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo evitar que se propague fuera de lo trillado, fuera de lo que ya nos han llenado la cabeza todos los días. Queremos ofrecerles una alternativa para que ustedes lo consideren, ¿no? Algo que hemos aprendido en esta pandemia, seguramente muchos de nosotros, es que podemos convertir los riesgos, ¿no? Existen los riesgos, ya sabemos que ahí están. Sin embargo, creo que la habilidad, el upskilling justamente, o el reskilling, es convertirlos en oportunidades de una manera más eficiente, más agresiva, que se adapte de una manera más rápida, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. De hecho, como datos en general, queremos compartir que, bueno, seguramente ustedes han escuchado que muchas empresas lograron desarrollarse de una manera increíble en esta pandemia, ¿no? El 60% de estas empresas realmente están consideradas dentro del salud, dentro de la rama de salud y tecnologías de la información, ¿no? Un 60% de todas las empresas que, digamos, han destacado, que han crecido, que no han tenido realmente ningún impacto como tal negativo, ¿no? Están en un 60% en el sector tecnologías y sector salud. Sin embargo, hay otro 40% que es importante mencionar, que no todas son de ese sector o de esos sectores, y un caso es Adidas. Adidas no tenía mucho que ver con la tecnología a nivel digital, ¿no? Tiene tiendas por todo el mundo, muchas tiendas, y bueno, su riesgo ¿cuál era? Que justamente pues tenía que cerrar todas las tiendas por el confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos diferente y de una manera rápida y hábil? Pues justamente inventaron un concepto a través de las redes sociales que causó mucho impacto y fue muy exitoso. Estamos hablando aproximadamente entre mayo y julio del 2020. Ellos crearon un concepto que le denominaron #HomeTeam, ¿no? En donde tenían foros en vivo con varias, pues, toda su audiencia que pues obviamente son más deportistas, son gente que le gusta más la parte del deporte o que viste ropa deportiva, y estos foros servían para intercambiar sus ideas, sus inquietudes, el encierro y bueno, cómo hacían sus rutinas sin salir de casa, etcétera, ¿no? Ahorita ya nos suena un poquito normal esto, pero seguramente aquí lo increíble o lo impactante desde mi punto de vista es que ellos lo hicieron muy, muy rápido. O sea, a los 2 meses de la pandemia, ellos ya tenían foros de hasta 100,000 personas, ¿no? En vivo. Esto es un dato muy, muy importante, puesto que realmente considero que crearon un impacto social a través de redes digitales, sí con el soporte de Facebook en este caso. Facebook también fue de las empresas que creció, por cierto, muchísimo. Bueno, más de lo que ya estaba creciendo. Entonces, justamente porque en esas colaboraciones lograron este éxito, y por eso es que Adidas realmente, aunque tuvo que cerrar todas sus tiendas, pues sus ventas realmente no decrecieron en absoluto, al contrario, siguieron creciendo sus ventas en línea, obviamente,
¿no? Pero la gente, aunque estaba en casa, seguía comprando esa ropa deportiva o esos tenis, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo una empresa puede convertir un riesgo en una oportunidad y aparte de manera inmediata prácticamente, ¿no? Eso es lo increíble. Entonces, en pocas palabras, pues, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas de forma distinta. Este esquema muestra de alguna forma lo que una empresa, una organización, un negocio, ¿no? Obviamente en proporción a su tamaño, pero en general todas las empresas, aunque sean pequeñas, deben de tener estos elementos de alguna forma contemplados, ¿no? Tal vez por cuestiones de presupuesto, tamaños de infraestructura, tamaños de tamaño en general. No es posible tener todos los elementos al 100, pero sin embargo sí podríamos considerar que una empresa puede tenerlos desarrollados en menor o mayor proporción. También nos habían invadido con un concepto desde el 2017, con la parte de resiliencia, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado mucho. Bueno, pues se inventó alguien por ahí ese concepto, o más bien lo rescató, porque en el diccionario está desde siempre, pero esto de la empresa resiliente, de la persona resiliente, de la actitud resiliente, etcétera, pues se puso de moda antes de la pandemia. O sea, no sabíamos que iba a haber pandemia y ya se hablaba mucho de resiliencia. Obviamente nadie esperaba que lo teníamos que meter a la práctica inmediatamente, ¿no? Pocas organizaciones realmente fueron capaces de hacerlo, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de unas 20 empresas a nivel global que realmente crecieron de manera muy, muy importante en todo el planeta. Es muy poco a nivel de todo el volumen de empresas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Obviamente estamos hablando de empresas corporativas, transnacionales, ¿no? Sin embargo, pues los gobiernos también tuvieron que ser resilientes, ¿no? En algunos casos sabemos que fueron más exitosos que otros. Sin embargo, justamente este concepto, pues se pudo aterrizar cuando una empresa o algún negocio pudo tomar en cuenta estos factores, ¿no? Aquí tenemos varios factores que seguramente también ya conocen. Sin embargo, quiero destacar algunos en donde seguramente muchas empresas, y eso nos ha tocado ver a nosotros como, pues como en el ramo que nos dedicamos, que es la consultoría, la capacitación, etcétera, pues hemos visto que muchas empresas, aunque estos son conceptos obvios o que ya se conocen, pues nos hemos dado cuenta que no todos lo tienen, ¿no? Y estamos hablando incluso también de empresas grandes o dependencias públicas, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, no, aunque es algo conocido o debiera de ser conocido, pues no todas la tienen desarrollado, no todas la tienen implementado. Entonces, pues la pandemia nos trajo a esa realidad de que justamente pues la importancia de lograr esta implementación, ¿no? Quiero destacar como lo que mencionábamos de upskilling, ¿no? Pues que ahora un factor es la salud y el bienestar del empleado. Tenemos que ocuparnos más en este sentido. Antes tal vez lo hacíamos de manera un poquito más informal o por obligación, ¿no? Ahora tenemos que hacerlo de una manera más consciente y además sí también por cumplimiento, pero de una manera mucho más efectiva y consciente. También vemos que otro factor que se destaca es la seguridad del cliente y protección de la marca, ¿sí? Muchas empresas seguramente lo cuidan o lo cuidaban desde antes. Sin embargo, bueno, pues una pandemia puede traer consecuencias muy negativas si no se tiene todo esto previsto, ¿no? Que obviamente sabíamos que no podíamos tenerlo previsto en general, pero que ahora que pues ya pasó un año, pues debemos tener la capacidad de prever alguna situación similar o incluso más complicada en un futuro. Otro virus, pues algún ataque o alguna situación o catástrofe natural que esté fuera de nuestras manos, pues también pues ya sabemos o ya debimos haber aprendido cómo levantar esos skillings en relación, por ejemplo, en este caso, a la seguridad del cliente y protección de la marca, ¿no? Otra es el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo siempre ha existido análisis de riesgos. Los que trabajan seguramente en tecnologías de información o en áreas de continuidad que tengan que ver con planes de continuidad de negocio, análisis de impacto, pues seguramente han escuchado o han manejado
mucho lo que es el análisis de riesgos, ¿no? Sin embargo, el riesgo tiene que ir mucho más allá, tiene que ya tener los riesgos también sanitarios, de pandemia, de epidemias, ¿no? Entonces, esto es también algo que cobró mucha importancia y nos ha traído mucho aprendizaje. Obviamente también tenemos que estar más apegados o estar más atentos a lo que las autoridades puedan determinar, ya sea por reformas, por decretos, por comunicaciones oficiales, etcétera. No nada más con la pandemia, sino de aquí en adelante creo que una experiencia que también nos deja esta pandemia, justamente, pues es también poner más atención a lo que pasa más a nivel de autoridades, ¿no? No nada más en una crisis, aunque sabemos que también hay empresas que, pues por su giro, por sus actividades, pues se tienen que apegar a cierta normatividad, ¿no? O sea, como siempre. Sin embargo, aquí tenemos que aumentar nuestro radar hacia nuevos riesgos o amenazas y que el gobierno pues pueda determinar ciertas acciones, ¿no? Y también cobró mucho más importancia, eso también nos consta como en la parte que trabajamos nosotros, pues nos consta que la demanda se incrementó de manera muy importante a nivel de los planes de contingencia, ¿no? A los planes de continuidad de negocio, justamente para evitar su interrupción o que puedan tener problemas ya de servicio con sus clientes, ¿no? Entonces, si se fijan, estos 5 elementos ya existían, ya los conocemos, pero tenemos que realmente buscar cómo hacer un upgrade y darle un poco más de interés en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues nos tocó una crónica no anunciada, ¿no? Una crónica de una muerte no anunciada, como haciendo alusión a Gabriel García Márquez, ¿no? Donde pues obviamente nos agarró en muchos casos de sorpresa y se suspendieron actividades o ingresos, ¿no? Pérdida de información incluso en algunos casos, afectación negativa en imagen, credibilidad y prestigio, como les comentaba, siempre hay empresas que lo cuidan, pero creo que en este tipo de situaciones, pues a veces hasta por más que queramos, no se puede, ¿no? Entonces, tenemos que prevenir o tenemos que plantear una forma de poderlo por lo menos mitigar, ¿no? Como ya en el tratamiento de riesgos, ¿no? Y el costo social, laboral y financiero, pues ha sido muy, muy grande. Lo sabemos, lo hemos vivido todos en nuestros bolsillos, tanto a dueños de empresas, directores, directivos, pues seguramente lo hemos visto, pero también a nivel personal. Entonces, pues hemos tenido que despedir gente, hemos tenido que cortar presupuestos, hemos tenido un costo social muy alto, ¿no? Entonces, esto todo nos agarró de sorpresa y pues realmente aquí lo importante es ahora cómo le podemos dar justamente la vuelta a esta página de este libro, ¿no? Y convertirnos en unas crónicas de una empresa fortalecida, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Realmente esto es lo que les venimos a platicar un poco el día de hoy. Cosas, insisto, son cosas conocidas, pero que hay que ponerle mucho más énfasis, mucho más atención, darle un enfoque distinto, más completo, más global, que pueda alcanzar otros riesgos que no teníamos previstos anteriormente, ¿no? En un plan de contingencia, en una gestión de riesgos más adecuada, en protocolos sanitarios, como es el caso específico del COVID-19, ¿no? Capacitación y concientización de una forma también mucho más a fondo. Vamos a ver en un momento más a qué nos referimos, cómo la podemos hacer un poquito más a fondo. El cumplimiento de la normatividad, que obviamente ha ido evolucionando también. Y estamos proponiendo en esta ocasión, pues una certificación, ¿no? La obtención de un sello, que ahorita vamos a explicar de manera más general o más específica, disculpen, para que podamos entender a qué nos referimos exactamente con esa certificación u obtención de un sello. Y bueno, nuestra propuesta, como les comentaba hace un momento, consiste justamente en un servicio de cómo poder llevar a cabo estos pasos de una manera más eficiente, documentada, que tenga evidencia de cumplimiento, que pueda ser adoptada por la organización pequeña, mediana, grande, sector privado, sector público, se pueda adaptar, sea flexible para que ustedes puedan realmente pues no nada más cumplir, sino que también se tenga una conciencia colectiva
para esta parte de la prevención del COVID y pues que también nos puede servir para efectos de otro tipo como ataques cibernéticos, en algunas localidades pues cuestiones de vandalismo, etcétera, que también no tenemos previstas de tal manera o no lo hemos vivido de manera real, entonces, pero que ahí está el riesgo y que sabemos que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y otras cosas que ya la pandemia nos trae como enseñanza enorme de que cualquier cosa puede pasar ya en este mundo, ¿no? Ya nos tocó vivir esto y bueno, puede ser que sucedan mucho más cosas, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar o qué es lo que, en qué consiste nuestra propuesta? Básicamente, nuestras metodologías, como siempre estamos apegados a mejores prácticas, siempre buscamos basarnos en algo que ya está, digamos, probado, ¿no? Comprobado y que sea sólido y no nada más, digamos, que pues, lo inventamos y algún día inventamos el hilo negro, ¿no? O sea, siempre estamos buscando fortalecer nuestros servicios, nuestra forma de aportar algo a todos ustedes, pues es a través de una metodología establecida, bien estudiada, bien analizada, ¿no? Y en este caso, para lo que es la prevención COVID-19, pues no es la excepción, ¿no? Nos basamos normalmente en este caso como los sistemas de gestión en general se basan, los sistemas de gestión que ustedes seguramente han escuchado o ya conocen muy bien, como es el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad de la información, sistema de gestión de protección de datos personales, etcétera. Hay muchos sistemas de gestión. Lo más conocido, pues, son las normas ISO, ¿no? ISO 9000, ISO 27000, ISO 14000, etcétera. Entonces, estas están basadas siempre en el ciclo Deming, que podemos ver aquí como el plan Do, Check, Act, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿no? Entonces, lo que les voy a presentar en este momento es los 8 pasos que nosotros consideramos adecuados para implementar y documentar y generar la evidencia necesaria para que ustedes puedan sentirse tranquilos, insisto, a nivel de cumplimiento, a nivel de evidencia y a nivel de conciencia colectiva, ¿no? Que es algo, son los 3 ejes que son muy importantes y todo esto en un ciclo de mejora continua que también las mejores prácticas internacionales pues nos han enseñado a que este elemento debe de existir, ¿no? Como primer parte del plan, ¿no? De la parte de planear, tenemos el análisis de la situación actual, es decir, cómo estamos ahorita y a dónde tenemos que llegar o queremos llegar, es decir, la brecha entre lo que ya se ha implementado y lo que podemos mejorar o terminar de implementar, ¿no? No nada más es la señalización, no nada más es usar el cubrebocas, ¿no? Hay otras cosas que tenemos que documentar y registrar su evidencia. Aunado a un análisis de riesgos de negocio, pero también sanitarios, ¿no? Como ya les comentaba, tenemos que darle un upskilling a este tipo de habilidades y en este caso a los análisis, ¿no? Y por último, en esta parte de planear está la cuestión de diseño y documentación de protocolos y políticas. Como buen sistema de gestión, tenemos que cumplir con esta parte de un diseño, de establecer una política, de establecer el compromiso y la dirección, que es algo muy importante. Los que conocen seguramente alguna ISO o algunas ISO, ustedes saben que la estructura de la norma pues es muy clara y siempre tiene que permear de la dirección hacia abajo para que eso se pueda implementar realmente en la organización, por más pequeña o por más grande que sea, ¿no? La otra parte es, en la parte de hacer, del do, está el punto 4 y 5, que es ya como tal implementar los protocolos y difundirlos, así como su capacitación y concientización, es decir, buscar la administración del cambio. Les decía que cómo podemos hacer una concientización o una capacitación más profunda y que realmente la gente pueda reducir su resistencia al cambio de forma que como seres humanos la tenemos de forma natural, ¿no? Entonces, es a través de una medición del cambio. Esto es a través de técnicas sí de capacitación y concientización, pero que van más allá de nada más exponerles algo, sino que ellos también trabajen en su conciencia y que realmente vean una realidad de una manera mucho más tangible e impactante y que pueda ser parte importante para su organización.
Después tenemos la parte de verificar, donde ya que se implementa y se da, digamos, un pequeño tiempo de madurez, se hace una evaluación de protocolos, una preauditoría o también es una auditoría interna a lo que ya se ha establecido. Entonces, pues aquí la importancia es que tengamos esta parte de ahora cómo evaluamos lo que ya se hizo en los 5 pasos anteriores, ¿no? Y con esto justamente aquí nuestra propuesta también viene con en el punto 7 y 8, que es la certificación y obtención del sello, para terminar con el ciclo Deming, donde ya se hace un proceso que ahorita vamos a explicar rápidamente en cuanto a cómo obtener el sello y para qué sirve. Y obviamente esto nos lleva a un ciclo de mejora continua, como habíamos comentado. Bueno, en este momento voy a ceder la palabra a mi compañera Marta para que les pueda explicar un poco más acerca ya específicamente del sello. Adelante, Marta, por favor. Muchas gracias, Eric. Bueno, voy a presentar la proyección. Espero que ya se alcance a visualizar. Sí, bueno, primeramente presento a la organización que represento. Pertenezco a la empresa Inicia y tenemos operando desde 1994. Somos un organismo de evaluación de la conformidad, el cual está acreditado ante la entidad mexicana de acreditación, obviamente bajo las leyes que nos representan, en específico la ley de la infraestructura de la calidad. Nosotros, dentro de nuestros esquemas de evaluación de la conformidad que brindamos, se encuentra la certificación en producto, en sistemas, en productos, en temas específicos de servicios y la parte de inspección. Este es un caso específico de la parte de inspección. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el distintivo PARE. El distintivo PARE, por sus siglas, se denomina PARE y es Protocolo de Atención de Riesgos Epidemiológicos. Les comento que este protocolo lo que busca es mitigar el riesgo para los contagios y busca lo que básicamente todos queremos en este momento, ya lo comentaba Eric, es el retorno seguro a las actividades económicas. Se basa en 6 elementos importantes, dentro de ellos está la primera parte, que es la dirección. Como todo esquema, requiere específicamente que la dirección esté comprometida. En la parte de la dirección se revisan elementos importantes y básicos, como es una declaración que tengan del compromiso hacia el cumplimiento de estos elementos. Por otro lado, se determinan los comités que van a estar atendiendo cada uno de las medidas y los elementos operativos que se establezcan. Y por otro lado, se tiene que hacer la identificación de riesgos. Es importante considerar que para todo esquema hoy en día la identificación de riesgos es crucial. Y para este esquema no es diferente, tenemos que hacer una identificación tanto de los riesgos como de los peligros y se tienen que establecer todos los controles operacionales que apliquen. Por otro lado, también se tiene que considerar la parte de la comunicación. La parte de la comunicación es muy importante, ya que hay diferentes mecanismos para poderla promocionar. Dentro de ellos están las redes sociales, en operación está específicamente lo que son los pizarrones, los pizarrones. En diferentes áreas se pueden establecer señalización específica o algunas ayudas visuales. Pues en este esquema lo que estaremos evaluando pues, es la parte de cómo difundimos, cómo comunicamos, los planes de contingencia, ya que pudiste identificar tus riesgos y estos peligros, en este caso dando seguimiento, también tienes que hacer un plan de contingencia. En ese plan de contingencia básicamente lo que vas a buscar es que se tengan todas las medidas controladas, todo el seguimiento. Entonces, mediante una inspección, nosotros estaremos revisando esas medidas establecidas específicamente. La parte de instalaciones y vehículos. Esta parte es muy importante comentarla porque es lo que se ve, es lo visual. Dentro de eso pues están las áreas específicas para poder tener controles de acceso del personal, las salidas del personal, las de los visitantes, las áreas específicas como vienen siendo las salas, los lugares de trabajo, las barreras que se establecen para mitigar los riesgos. Este apartado es muy importante porque se requieren recorridos, se requieren revisar elementos importantes y la parte del personal, que eso es crucial en cualquier organización. Lo que es el capital humano, la parte del personal es pues, nuestro recurso. Entonces necesita estar capacitado, necesita saber elementos importantes para poder operar, para poderlo mitigar.
Entonces, básicamente lo que hace este protocolo pues es que la organización se comprometa a establecer las medidas pertinentes para mitigar cualquier riesgo asociado a algún contagio epidemiológico, y bueno, en este caso hablando del virus, de la enfermedad COVID-19. Les voy a explicar un poquito acerca del proceso de certificación. Hablando un poquito de este proceso de certificación, está primeramente, nosotros lo dividimos en diferentes etapas. Tenemos un análisis y diseño del protocolo del mecanismo. Esta parte es muy esencial dentro de las organizaciones, ya que ustedes tendrán que estar estableciendo qué es lo que van a necesitar de infraestructura, tanto documental como la parte de los elementos que la van a integrar y los procesos que la van a establecer. Posteriormente va a haber una elaboración de la información, de los formatos, de los procedimientos que les apliquen, y asimismo la parte de la capacitación. La parte de la capacitación les comentaba que es un requisito que se revisa. Entonces es importante que ustedes se acerquen con personal experto para que puedan en este caso pues tomar la capacitación correspondiente. Ya que está la parte específica de lo que es la documentación, pues empezamos con lo que es la revisión, la parte de la documentación. Ya que se tiene esa parte de la documentación y toda la información necesaria, pues se tienen que hacer ajustes. Para eso ustedes tienen que buscar personal especializado que les ayude a poder ubicar específicamente qué necesitan mejorar, qué necesitan, en este caso, rediseñar, o en su caso, si les falta implementar algo, pues tengan que hacerlo. Y ya que ustedes ya tienen todo el elemento que es la implementación y la capacitación, ya están listos para poder tener una preinspección. Esa preinspección ustedes la pueden realizar de forma interna o la pueden realizar a través del apoyo de expertos. Y esa preinspección les va a dar la señal de cómo se encuentran ustedes en cuanto a la implementación, a cuanto al modelo que tienen en este caso ya para poder obtener una certificación, ya que la organización se siente segura de tener todo implementado, de que ha visto cómo se ha comportado en una preinspección. Se sigue en el proceso que ya viene siendo, como muchos le llamamos, la cerecita del pastel, que es la inspección. En la inspección ya se revisa por un tercero que está acreditado y que obviamente va a cumplir con los elementos que le requieren la autoridad. Y ya que se ha cumplido el proceso, pues bueno, ustedes tendrían acceso a la entrega de un dictamen de conformidad y obviamente a utilizar el sello en específico de PARE. Este protocolo de servicio es importante comentarles que lleva un proceso en la parte de la certificación. En específico, quiero comentarles que estas actividades, la parte que quiero resaltar es que ustedes, si tienen hallazgos durante la visita de inspección, ustedes van a tener 5 días para poder enviar evidencias. Si ustedes cumplen con esos 5 días, envían las evidencias, se cierra. Ustedes durante su proceso van a acceder nuevamente a lo que les comentaba, la emisión de un dictamen de conformidad. Este dictamen de conformidad cabe señalar que tiene una vigencia de 6 meses. ¿Qué quiere decir? Después de esos 6 meses o antes de esos 6 meses que concluya la vigencia, ustedes van a tener que requerir hacer otra visita para que se garantice que se está manteniendo este protocolo y que están manteniendo ese sello distintivo que es de PARE. Comentarles también que es importante que estos procesos pues obviamente siempre estén en compañía de un experto, de personas que estén acreditadas para que puedan otorgarles estos distintivos. No todos están acreditados y no todos tienen ese aval que es importante para poder darles un documento oficial. Quiero comentarles que una manera importante de poder comunicar estos elementos básicamente está enfocado a que nosotros necesitamos herramientas para poder, en este caso, pues volver a impulsar nuestra economía. Para efectos de eso, este distintivo lo que les garantiza a ustedes es que pueden impulsar su economía porque es, como otros distintivos, una recomendación y asegura que ustedes están contando con todos los elementos necesarios, todas las medidas preventivas para que se eviten contagios dentro de sus instalaciones. Entonces, ustedes ante sus clientes, ante sus brokers, ante todas las partes interesadas, pueden estar utilizándolo como una herramienta para que para la comercialización, para la parte interna, para la parte de sus usuarios, entre otros elementos. Entonces, el distintivo PARE llegó para eso,
para que ustedes estén seguros de que pueden hacer una implementación, obtener un documento, obtener este distintivo y hacer uso de esta herramienta para impulsar como organización la parte de los procesos, la parte del tema de los incrementos de ventas, entre otros temas. Quiero comentarles que tenemos ya casos de éxito. En esos casos de éxito, pues tenemos diferentes industrias, ya lo comentaba Eris, que en diferentes ramos se han encontrado posibilidades de crecimiento, pero al dar cumplimiento a estos protocolos, por ejemplo, en específico de PARE, nos hemos encontrado empresas sobre todo de servicios que atienden pues directamente a usuarios o a clientes, y también del ramo de la salud, han visto que se han incrementado hasta sus ventas. No han requerido recorte de personal, han garantizado también la integridad de los mismos colaboradores, y también las medidas que también se establecen permiten que los externos los vean así. Los visitantes cuando llegan se sientan seguros que están ingresando a instalaciones que son seguras y que minimizaran. Sabemos que es imposible decir que ese es un cero, que no van a encontrar un caso, pero se pueden minimizar con todos estos protocolos. Y lo que nos comentan es también que se han implementado mejoras operativas, que se han establecido todas las medidas de gobierno. Este protocolo, quiero comentarles que ya incluye la parte de cumplimiento a nivel de gobierno y lo que establecen nuestras autoridades a nivel estatal, en este caso en la Ciudad de México, y también pues a nivel nacional. Entonces, nosotros lo que venimos a ofrecerles aquí es que ya hay casos de éxito, ya este tema se está vigilando y que es una opción para poder retornar a nuestras instalaciones y a nuestras actividades económicas de forma segura. Básicamente era lo que quería comentarles. Quiero cederle la palabra nuevamente a Eris para que les comente cuáles son los beneficios de estos esquemas y de otros elementos. Adelante, Eris. Muchas gracias, Marta. Sí, antes de continuar, queremos hacer unas pequeñas preguntas como tipo encuesta. Son muy breves y podemos, para tener un poquito más de interacción, ¿no? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a lanzar la encuesta. Por favor, respondan estas preguntas en la pantalla en 3 segundos, por favor. El tamaño de mi empresa es A, micro hasta 10 personas, B, pequeña 11 a 50 personas, C, mediana 51 a 250 personas, D, grande 251 o más personas. Perfecto, ya están contestando. Y los resultados son estos, Eric. Ok. Grande y micro tenemos la mayoría. Perfecto. Vamos a la siguiente. Denme un segundo. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de mis grupos de interés deseo que más se sienta seguro con el sello? Inciso A, mis clientes. Inciso B, personal. No aparece la encuesta. No aparecen las preguntas, Isaac. Gracias, Andrés. Perdón. A ver, ahí creo que ya están. Les repito la pregunta. ¿Cuál de mis grupos de interés deseo que se sienta más seguro con el sello? Inciso A, clientes. Inciso B, personal. Inciso C, proveedores. Inciso D, comunidad. Inciso E, otro. Por favor, todos contesten. Y los resultados, Eric, son los siguientes. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí. Personal y clientes. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿para qué requiero el sello de empresa segura contra COVID? Inciso A. No aparece. Ahí van. Inciso A, reactivar la economía de mi empresa. Inciso B, dar seguridad a mi personal. Inciso C, dar buena imagen corporativa. Inciso D, diferenciarme de mi competencia. Ok, muy bien. Listo. Y estos serían los resultados, Erix.
Okay. Reactivar la economía, efectivamente, y seguridad de mi personal. Bien. Ok, y vamos por una más. ¿Cuál es el mayor reto para mi empresa para obtener el sello? Inciso A, obtener el presupuesto para su implementación. Inciso B, crear y capacitar al equipo que lo implemente. Inciso C, crear conciencia de una cultura laboral con el personal para su cumplimiento. Inciso D, crear y mantener una campaña de comunicación con mis diversos usuarios para que cumplan los protocolos y perciban el beneficio. Okay. Y este es el resultado de Erix. Ok, presupuesto, ¿verdad? Correcto. Ok. Adelante, gracias. Ok. Y bueno, hay una última que sería, me interesaría contratar los servicios de, inciso A, una consultoría de implementación, inciso B, certificación para obtener el sello, inciso C, ambos servicios, o inciso D, ningún servicio. Ya están contestando. Ok. Y estos son los resultados. Ok, bastante parejo. Muy bien. Pues eso sería todo de la encuesta. Ok, perfecto. Muchas gracias, Isaac. Y muchas gracias a todos también por contestar. Y justamente, ¿por qué les pedimos estas preguntas o por qué nos hicieron favor de hacernos esta encuesta? Porque queremos ya, en resumen, terminar esta plática con un resumen de beneficios, ¿no? Que pues, leyendo sus respuestas, de acuerdo a los porcentajes que se obtuvieron, pues creo que encajan bastante bien con lo que es la expectativa que ustedes tendrían, ¿no? Al ver la oportunidad o la posibilidad de contratar este tipo de servicios que consideramos que les van a dar mucho respaldo y mucha consolidación de aquí en adelante. Insisto, no nada más para el COVID-19. Esto va a funcionar muy bien también para cuestiones de imagen, cuestiones de planes de continuidad de negocio, que es algo muy importante, independientemente de la causa que provoque una posible interrupción o falla en las actividades, ¿no? Entonces, bueno, primer punto a destacar es que tenemos el cumplimiento de la normatividad. Esto es algo muy importante. El distintivo PARE está muy apegado a la normatividad, ¿sí? Para que ni se pueda dar este sello de certificación, es porque ellos ya pasaron todo un proceso de justamente también certificación con las autoridades, ¿no? Entonces, es un sello que realmente tiene una validez oficial en el sentido porque cumple con los requisitos de las autoridades y la normatividad. También se suman elementos que ayudan a la rápida recuperación económica. Era una de las preocupaciones que ustedes comentaban, ¿no? Como primer punto de esa pregunta, pues es la parte de recuperación económica. Entonces, al dar una imagen, al dar una seguridad, al trabajar de forma distinta, vamos, de una manera cotidiana que va a ser lo que algunos le han llamado la nueva normalidad, ¿verdad? Pues si lo hacemos de una manera bien hecha, seguramente vamos a poder tener mayor oportunidad de recuperar económicamente nuestro negocio. Generar confianza y seguridad entre su personal, clientes y proveedores, que también lo comentaron en sus respuestas. La mayoría puso que a su personal es donde hay que darle más confianza y seguridad. Efectivamente, es nuestro mejor y mayor activo, entonces pues hay que cuidarlo. Y obviamente pensar en nuestros clientes y terceras partes o partes interesadas, ¿no? Entre otras como los proveedores, ¿no? El sello PARE o el distintivo es el distintivo que eleva su imagen positivamente y obtiene ventajas competitivas. O sea, no nada más les da un nivel de cumplimiento a nivel normativo, sino también busca reforzar su imagen como de
prestigio, como hacemos alusión aquí a los famosos ISO 9000, ISO 27000, etcétera, son distintivos que al final también, como ustedes saben, viéndolo fríamente por el lado del negocio, pues también nos ayudan a vender, ¿no? Nos ayudan a ser más competitivos y bueno, las mejores empresas que además que lo usan para eso, pues también lo usan para una conciencia interna y una capacitación o una competencia interna, pues mucho más eficiente y más elevada, ¿no? También se demuestra que ustedes como dueños, como socios o gerentes directivos, demuestran que asumen lineamientos nacionales y globales, porque también aquí tienen elementos o tenemos elementos internacionales, ¿no? En las mejores prácticas y mismo a nivel de salud, como es la OMS, etcétera, y otros organismos, ¿no? Y en la gestión de riesgos, obviamente insistimos aquí en el enfoque a riesgos de una manera distinta a lo que habíamos venido trabajando antes de la pandemia. Y obviamente ofrecer una tranquilidad al entrar y utilizar las instalaciones, ¿no? Que, bueno, realmente hay un control de riesgos, un tratamiento de riesgos. Sabemos que el riesgo ahí está, no somos magos, no somos dioses para poderlos desaparecer, pero podemos tratarlos, ¿no? Y hay un análisis de eso para justamente determinar las prioridades y cómo podemos mitigarlos o minimizarlos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber en general para poder, pues ya de alguna forma platicar más en forma de qué es nuestro servicio y hacia dónde va dirigido ya específicamente a su empresa, puesto que cada empresa es distinta, tanto a nivel físico como a nivel organizacional? Entonces, pues estos 7 puntos, ¿no? Son los que básicamente necesitaríamos saber para que podamos ya presentarles a lo mejor ya una propuesta más en forma, una propuesta económica, una propuesta técnica, ¿no? Adaptado a sus necesidades. También una de las inquietudes que habían puesto en sus respuestas es que obviamente la cuestión del presupuesto, bueno, pues sabemos que todos estamos limitados, los recursos están pues vigilados con lupa, entonces tenemos que cuidarlos y enfocarlos a donde realmente sea que nos dé un valor, ¿no? Un valor a la organización y justamente con estos servicios, esos servicios de consultoría, asesoría, acompañamiento y la obtención del sello, pensamos que podemos darles el valor necesario para que esa inversión sea realmente justificada y que además queremos anticiparles de alguna forma, aunque es diferente, puesto que depende del número de sedes, como pueden ver aquí, ¿no? El flujo de personas, los tipos, el tamaño físico como tal, el tamaño a nivel organizacional, es decir, empleados, etcétera. Y también ustedes, ¿en qué nivel de situación están actualmente? Sabemos que muchas empresas ya habían permanecido abiertas porque eran esenciales, otras que ya retornaron a lo mejor desde diciembre del año pasado y otras que ya están abriendo otra vez ahorita o están incrementando sus flujos o sus actividades, digamos, normales, por ponerlo ahorita de una forma, ¿no? Entonces, todos estos cambios pues traen como resultado que tenemos que hacer un análisis de una base que ustedes nos puedan dar una información en cuanto a cómo están ahorita y entonces poder elevar ese cumplimiento o esa brecha, irla disminuyendo para que ustedes puedan estar tranquilos y se puedan cumplir lo que ustedes mismos contestaron, ¿no? Darle tranquilidad a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, buscar cuidar el presupuesto, efectivamente. Entonces, nos vamos a adaptar a un presupuesto. Pensamos que a diferencia de normas como ISO, estamos prácticamente, para que se den una idea, en un 25-30% del costo total de una implementación y certificación de un ISO 9000, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que se den una idea de que realmente este servicio o esta opción no es tan cara como implementar todo un sistema de gestión y certificarse, ¿no? Entonces, para que más o menos tengan una idea, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿por qué con nosotros? ¿Qué les ofrecemos como valor agregado? Bueno, estamos muy capacitados, estamos preparados en mejores prácticas internacionales de todo tipo, de sistemas de gestión, de enfocadas a calidad, seguridad, datos personales, etcétera. Entonces, siempre nuestros servicios son integrales, ¿no? Buscamos que de forma integral se pueda dar un servicio que considere todo y no se vea todo como islas, ¿no?
pues con el de seguridad, o con el de sistemas, o el de calidad, ¿no? O sea, siempre buscamos interactuar con todas las áreas, ¿no? Eso es un valor agregado que nos da este conocimiento y experiencia en mejores prácticas, además de las empresas públicas y privadas. Hemos sido parte hemos estado de ese lado, hemos trabajado en dependencias públicas, en empresas privadas, en puestos desde operativos, técnicos, hasta directivos, ¿no? Entonces, tenemos todo el know-how o todo el backup para que podamos ofrecerles a ustedes también ese lado de la moneda y no nada más del lado pues, del que les enseña o del que les da una asesoría, sino que también ya lo vivimos e incluso en muchas cosas también las desarrollamos en nuestras propias áreas. Eso es un valor agregado que consideramos muy importante. Hemos trabajado con empresas pequeñas, medianas y grandes de todos los tamaños y hemos estado en todo tipo de áreas, ¿no? Operativas, administrativas, técnicas, etcétera. Y contamos con certificaciones, con cursos, con diplomados, en general con conocimientos en los diferentes sistemas de gestión, mejores prácticas, también ITIL, está el PMP, que es emisión de proyectos, está la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que también esta ley federal nos ha obligado a las empresas a integrarla en todos los sistemas de gestión de alguna forma, ¿no? Entonces, también los consideramos siempre como que hay que cuidar los datos personales y bueno, y las que ustedes seguramente ya han escuchado como calidad o continuidad de negocio, seguridad de la información. Nuestro servicio se basa prácticamente en 4 ejes: capacitación, asesoría, consultoría y auditoría. Como les decía, podemos hacer ejercicios de auditoría interna con un valor agregado que, como no somos auditores certificadores, podemos darnos el lujo de poderles dar una auditoría, pero también adicionando recomendaciones u oportunidades de mejora, ¿no? Puesto que la ley de oro de un auditor es que no podría dar recomendaciones. Sin embargo, como consultores o asesores podemos dar ese valor agregado para que ustedes se preparen justamente para una certificación o una recertificación, ¿no? Y bueno, aquí son todas nuestras áreas y bueno, estos son algunos ejemplos también de nuestros clientes. Insisto, dependencias públicas, iniciativa privada, en varios términos de negocio, continuidad de negocio, datos personales, seguridad de la información, continuidad de negocio y obviamente en la parte de prevención COVID-19, ¿no? Y bueno, con esto terminamos nuestra plática del día de hoy. A nivel de exposición, ahorita sí tenemos unos minutos para algunas preguntas y respuestas. Entonces, pues estamos a sus órdenes y mucho gusto. Perfecto, Eric y Victoria, muy interesantes sus presentaciones, muy prácticas. Y por cierto, se inscribieron más de 200 personas a este webinar. Típicamente no toda la gente puede el mero día estar presente, pero les vamos a mandar el video a todos, a ustedes para que puedan volver a verlo o compartir este webinar y también a la gente que no lo pudo ver para que lo vean en los próximos días, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a las preguntas y la primera es de Sandra, que dice: si estoy con el sello y lo muestro ante la Secretaría del Trabajo, ¿no me auditan? En sí, casi todo, bueno, voy a responderla yo, Marta Cruz. En sí, el sello y bueno, cualquier dependencia tiene el derecho a ingresar a tus instalaciones. No es que te auditen, ¿no? Dependiendo de la materia. Recordemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pudiera llegar ahorita la norma que está de moda, la NOM 035 de factores de riesgo psicosocial. Entonces pudiera llegar porque trae un documento que avala que puede ingresar a tus instalaciones para revisar esa norma. Específicamente para el tema de COVID, tú podrías mostrarle eso, ese documento, y él lo puede considerar como un elemento de que estás cumpliendo. Pero negarle el acceso a una autoridad, eso no es posible dentro de nuestra legislación, pero sí el sello sí te da ese aval de que puedes presentarlo y ellos ya determinarán si hacen la visita o no, pero es un aval de que estás cumpliendo. Perfecto, Victoria, gracias. Sandra pregunta, Pedro Gómez pregunta: ¿en qué leyes o reglamentos se establecen los requisitos a cumplir? Se genera un protocolo
En este protocolo está basado, por ejemplo, ustedes entran a coronavirus.gov.mx, están establecidos todos los lineamientos, toda la información que requieren, en este caso, las organizaciones y las personas para que eviten y minimicen los contagios. Con base en eso y algunas otras normativas, se estableció específicamente este protocolo. Por ejemplo, está la NOM 035, también de factores de riesgo psicosocial, están las normas de STPS en general, que están consideradas para poder vigilar, en este caso, el cumplimiento de instalaciones y también en específico para mitigar los riesgos. Entonces, está basada principalmente en este tipo de normativas y se determinó en este protocolo que en este caso lo avala la entidad mexicana de acreditación. Perfecto, Victoria, gracias. Esa fue la última pregunta en el chat. Si alguien tiene otra, lo puede hacer en el chat o también puede tomar el micrófono, pues, que nada más active su video y puede hacer una pregunta y o comentario breve directamente aquí a los oradores. Así que si alguien se anima, es el momento. Aprovechen aquí la calidad de nuestros expertos. ¿Qué países certifican? Pregunta Paola Riveros. Específicamente el protocolo tiene ahorita el alcance a nivel nacional y bueno, también lo pudiéramos aplicar en otros países, pero ya existen otros, por ejemplo, está el check-in en Colombia, hay otro esquema y hay algunos proyectos por país, pero este protocolo actualmente lo estamos aplicando específicamente para lo que es México. Andrés, perdón, están mandando una aquí por chat privado, una pregunta que dice... ¿Sí? ¿Cuál es? Isaac. Bueno, mientras Isaac responde, yo les pregunto, Victoria o Erix, más o menos, ¿cuánto tiempo nos lleva para implementar un sello? Sé que depende de la situación de la empresa, hacen el diagnóstico, pero en promedio, si empezamos un 1 de mes, ¿en cuánto